Bienvenidos una vez más a estos encuentros sobre la exhortación apostólica Querida Amazonia del Papa Francisco, organizadas por la Universidad Católica de Cuyo y por las Obras Misionales Pontificias de la Arquidiócesis de San Juan. Soy Monseñor Carlos María Domínguez, obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, y voy a compartir con ustedes uno de los sueños del Papa que nombra en esta exhortación apostólica, que es el sueño ecológico. Cuando el Papa expone los sueños que tiene sobre el Amazonas, él expone el sueño ecológico de esta manera, en el número 7 de la exhortación apostólica. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. El sueño ecológico abarca el capítulo 3 de esta exhortación apostólica, que comprende los números 41 al 60. Antes de iniciar este sueño ecológico, el Papa detecta algunas amenazas con respecto a esta región de la Amazonia. Tenemos que entender primero qué abarca esta región de la Amazonia para ver exactamente lo que implica este sueño ecológico. La región de la Amazonia abarca 9 países, y de los cuales Perú y Brasil forman parte de la mayor extensión de ese territorio. Este territorio equivale entonces casi al 5% de la superficie del planeta, pero tiene una repercusión importante en todo el planeta, y ya vamos a ver por qué. Decía entonces que estas amenazas, en donde el Papa detecta que a veces no hay un respeto por el territorio, y ese respeto por el territorio implica también una falta de respeto por la demarcación de los pueblos originarios, que están obligados a desalojarse, a trasladarse a las ciudades y a empezar a vivir estilos de vidas y costumbres a los que no están acostumbrados. Y de alguna manera eso es como una traición a los ancestros. ¿Cuáles son estas amenazas? La primera de ellas, el Papa nombra a la privatización del agua potable. La región de la Amazonia tiene el 12% del agua dulce de todo el mundo. Una exuberancia donde el agua es la reina, como lo dice el Papa. Se vive la paradoja que casi más de la mitad de los habitantes de esa región, para poner un ejemplo, solo en la Amazonia brasileña viven 15 millones de personas, más de la mitad de los habitantes de esa región no tiene acceso al agua potable. La privatización por las multinacionales lo que está haciendo es entonces privar del derecho universal de todos al agua y al agua potable. Otra de las amenazas que sufre la región Amazonia es la explotación forestal. Las madereras producen cada año 20.000 kilómetros cuadrados de deforestación. Teniendo en cuenta las características del territorio, cuando se deforesta la selva, inmediatamente, por las características del suelo y del clima, se produce la desertización. Esto implica también en los cambios climáticos de todo el mundo. Proyectos mineros y petroleros son otra de las amenazas que tiene esta región, sobre todo en la Amazonia colombiana, donde se encuentra la mayor riqueza de petróleo y minerales, es donde está el peligro de conculcar el territorio de más de 80 etnias originarias. Otra amenaza es el narcotráfico. La geografía hace que se facilite la entrada y salida de esta mercancía. Y la prostitución y la trata de personas, tristemente y agravantemente la prostitución infantil, también es uno de los flagelos de esta región de la Amazonia. El Papa dirá que la globalización es un nuevo tipo de esclavitud y de colonialismo. Y por tanto hay que liberar a la región de Amazonia
de estas esclavitudes que implican ciertamente defender el ambiente, cuidarlo y asumir una ecología responsable. El Papa en el número 41, al comenzar el sueño ecológico, el relato del sueño ecológico, habla de una ecología de la naturaleza. Esto implica sentir a la tierra como casa común y que el medio ambiente debe ser habitado con creatividad y con libertad responsable, teniendo como criterio el bien común de todos. Sin duda que el hombre está por encima de la creación, pero no debe usarla de forma egoísta. El Papa también habla de otra segunda ecología, que es la ecología humana o la ecología social, en palabras del Papa Benedicto XVI. Cuando hay una falta de respeto al ambiente, esto conlleva daños en la convivencia humana y viceversa. Por eso la propuesta es buscar un modelo de desarrollo sostenible que asegure el bienestar de todos y no de unos pocos, y que respete el equilibrio ecológico. Todo está conectado. La ecología tiene que ver también con la convivencia. La selva, que es la que caracteriza la idiosincrasia de la Amazonia, no es un recurso a explotar, dice el documento, sino que es un ser vivo con quien uno tiene que relacionarse. Por eso abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, es abusar de los hermanos y de las hermanas, es abusar de la creación y del Creador. Y en última instancia, haciendo eso, se está hipotecando el futuro. Por eso el Papa llega a decir en la exhortación apostólica que las multinacionales han cortado las venas a nuestra madre tierra. Este sueño ecológico tiene como característica que es un sueño que se hace agua. De hecho, el agua es la reina de la región de Amazonia. Los ríos son los que van configurando la geografía y el paisaje. Y lógicamente es la columna vertebral de toda esta región, el río Amazonas, el río que en Brasil recibe el nombre de Solimões, que es el río más largo del mundo, comenzando en las sierras andinas de la región de Arequipa. Antes creíamos que era el Nilo, el río más grande del mundo, pero se ha descubierto una naciente del río Amazonas mucho más allá de lo que se conocía. El Nilo tiene 6.853 kilómetros, un poco menos que la extensión total del río Amazonas. Y el caudal que tiene este río, siendo el más caudaloso del mundo, son 230.000 metros cúbicos por segundo. Por eso el río lo configura todo. El río es el que le da la pauta de la convivencia humana, es también una de las vías de comunicación, tal vez la más importante, y es el que proporciona el trabajo y el alimento. Y otra de los factores que configura este sueño hecho agua es la lluvia. En el Amazonas la temperatura es siempre la misma, pero las estaciones, el invierno o el verano, lo configuran las lluvias, la temporada seca y la temporada lluviosa, con una lluvia que es altísima y que hace que los ríos desborden y que también eso configure de alguna manera la vida de los hombres del Amazonas. Cuando el río desborda, se para la actividad, no hay momentos para poder trasladarse, ni tampoco hay posibilidades de trabajar la tierra. Curiosamente el Papa, en este documento, en vez de citar tal vez a el magisterio de la Iglesia o citar a la tradición de la Iglesia, cita a poetas contemporáneos que ellos a través de la poesía y del lenguaje ayudan de alguna manera a describir
la belleza de esta región y también a lamentar los peligros que amenazan a esta región. El grito del Amazonas por la desproporción que se están utilizando los recursos naturales, el Papa dice drásticamente, es el rumbo del fin. Y es que el equilibrio planetario depende del Amazonas. Es un gran filtro de dióxido de carbono que ayuda a evitar el calentamiento global. El suelo del Amazonas es poco fértil y de pocos nutrientes. Por eso, la deforestación implica desertización. Eliminada la selva, se convierte automáticamente en desierto. Cuando el ambiente es tomado únicamente como recurso, pone en peligro al ambiente como casa común. Es importante entonces, dice el Papa, el cuidado del ecosistema, el visible y el desapercibido. Las industrias extractivas, energéticas, madereras y otras que confluyen en esta región muchas veces destruyen y contaminan. Por eso es importante que los intereses nacionales e internacionales, organismos y ONGs, sensibilicen a la población sobre estos peligros que se está corriendo y cooperen críticamente con legítimos mecanismos de presión. Es un desafío entonces articular los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos, procurando entonces un manejo sustentable del territorio, que preserve el estilo de vida y también el sistema de valores de la población. El grito de la Amazonia, dice el Papa, es parecido al grito del pueblo de Dios en Egipto. Es un grito de esclavitud y de abandono que clama libertad. A veces puede llegar a suponer que, teniendo esta región tan lejos de nuestro modo de vivir y de nuestra geografía, no tenga repercusión entre nosotros. A veces las distracciones, dice el Papa, cauterizan nuestra conciencia, porque un comportamiento evasivo nos sirve para seguir viviendo con nuestros estilos de vida de consumo y de producción. Y la degradación ambiental muchas veces va de la mano con la degradación humana. Lamentablemente están íntimamente unidas. Generalmente la extinción de especies, de la flora y de la fauna de la Amazonia, siempre tienen que ver con una acción humana. Por eso el Papa invita a volvernos contemplativos de la región de la Amazonia, no solamente a analizarla, sino a contemplarla, a amarla y no solo a utilizarla, a sentirnos íntimamente unidos a ellas y no solo defenderla. Por eso, el despertar del sentido estético y contemplativo implica una conversión interior que solo podrá ella permitirnos llorar con el Amazonas y gritar ante el Señor por ella. El Amazonas, llega a decir el Papa, es un lugar teológico donde se encuentra Dios, donde Dios mismo se muestra y donde Dios mismo convoca a los hijos. Lógicamente, la ecología implica también hábitos ecológicos y esto implica entonces un proceso educativo. Debemos estimular a las personas, dice el Papa, a un estilo de vida menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. La obsesión de un estilo de vida consumista solo va a poder producir violencia y destrucción. Y es lógico, porque el consumista no va a permitir nunca que la realidad le marque los límites. El respeto, el cuidado y la educación son las claves de este sueño ecológico que nos ofrece el Papa Francisco. La Iglesia quiere aportar al cuidado y al crecimiento de la Amazonia y por eso el Papa sueña con este sueño ecológico, valga la redundancia, que implique un respeto por la creación y un uso responsable ejercido con libertad. Gracias por la atención de ustedes y que Dios los bendiga.